El tema sería, ¿qué significa soñar con animales? ¿Qué significa soñar con animales? Ok. Para hablar del significado de soñar con animales es necesario empezar siempre por lo básico. Y lo básico en este orden de ideas es hacernos una pregunta bastante relevante. ¿De dónde vinieron los animales? ¿De dónde vienen los animales? Esto porque a menudo se ha creído dentro de algunos tipos de sueño de que si se sueña con X o con Y animal, este animal es malo o puede significar algo malo, y eso hasta cierto punto podría ser cierto. El tema es que algunas corrientes, algunos pensamientos se atreven a presentar la siguiente postura. Ellos argumentan que algunos tipos de animales, por ejemplo, como los gatos negros, fueron hechos por Satán o que tienen cierta malignidad en ellos. Y esto lo vamos a desmentir hoy. Por eso, la primera cita que traigo a ponencia es Génesis capítulo 1, verso 20. Génesis capítulo 1, verso 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes. Ahí vemos el primer conjunto de animales, y aves que vuelen sobre la tierra, segundo conjunto de animales, y en la abierta expansión de los cielos, tercer conjunto de animales. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, conjunto de animales, y todo ser viviente que se mueve, conjunto de animales, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. A la primera pregunta de esta clase, ¿de dónde vienen los animales?, la Biblia nos da la respuesta: los animales los hizo Dios. Los animales los hizo Dios. Es decir, aquí Satán no ha creado nada. Él no puede crear vida. El único ser divino que tiene el poder de crear la vida es Dios. Entendiendo ese punto, pasó algo cuando Dios hizo al hombre en imagen y semejanza, y es que cuando se dice imagen y semejanza es que Dios compartió cualidades y capacidades divinas, las compartió con los seres humanos. Por eso en cierta ocasión los ángeles casi que protestan. Fue una protesta que se hizo en el cielo cuando le preguntaron, le reclamaron a Dios que quién es el hombre para que te acuerdes de él. Le hiciste inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria, etc. ¿Por qué? Porque Dios compartió la capacidad de crear con nosotros los seres humanos. De hecho, nosotros procreamos vida. Un hombre, una mujer se unen y fácilmente ese conjunto de cromosomas de X y Y traen esa genética, esa biología, traen vida. Dios compartió esa capacidad con nosotros. Los ángeles no pueden hacer eso. Los ángeles no hacen eso. Es decir, en conclusión, a la pregunta ¿quién hizo los animales? Los animales los hizo única y exclusivamente Dios. Y Dios todo lo que hace es bueno. La misma escritura dice, y Dios vio que era bueno. Ok, eso es importante analizarlo. Es importante analizarlo porque, como les decía, hay corrientes al momento de interpretar sueños que presentan posturas un poco fuera del orden bíblico, haciendo énfasis en que hay algunos tipos de animalitos que poseen cierta malignidad. Y el hecho es que pueden ser usados por las tinieblas, como lo vamos a ver más adelante, pero de que en un concepto general son buenos porque son criaturas, son seres vivos hechos por Dios. Ok. Hay un papel fundamental que el hombre cumple frente al rol de mayordomía en el tema de los animales. Por ejemplo, eso lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo
y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Nosotros sabemos que esto lo que quiere decir es mayordomía. Dios le entregó al hombre la capacidad. Niña, colabóreme, princesa. Dios le entregó al hombre la capacidad de manejar en lo posible, de administrar los animales, La cita es Génesis capítulo 2, verso 19. Entonces vemos un rol, amados del Señor, en el cual el hombre tiene que cumplir algunas funciones delegadas por Dios. Esto es importante saberlo para lo que vamos a ver más adelante en el transcurso de esta exposición. En ese orden de ideas, entonces, tenemos claro que el enemigo no puede crear los animales, no puede crear vida. Tenemos claro que el orden que Dios instituyó fue que nosotros como seres humanos ejerzamos esa mayordomía responsablemente. Lamentablemente, pues sabemos que eso no se aplica en muchos casos de esa manera, pero somos nosotros los autorizados por Dios para tratar con los animales. Ok, si bien es cierto que el enemigo no puede crear vida animal, no podemos nosotros ignorar las maquinaciones, las herramientas, las artimañas que posee, porque es la Biblia la que nos enseña a nosotros que aunque él no puede crear vida animal, tiene la capacidad de manipular la vida animal. Tiene la capacidad de manipular e incluso modificar la vida animal. Un ejemplo bastante práctico lo vemos en Mateo capítulo 8. En aquella ocasión el endemoniado que tenía la legión de demonios y había un hato de cerdo. Ustedes recuerdan que en la conversación del endemoniado con Jesús, el demonio regente le dijo a Jesús: permítenos que podamos entrar en ese hato de cerdo. A lo que los demonios se entraron y se fueron por el despeñadero. Usted conoce la historia. Si no, le invito a que la lea en Mateo capítulo 8, verso 28-34. Aquí vemos un claro ejemplo de que sí es viable, sí se puede hacer por parte de las tinieblas. Si ellos pidieron el permiso es porque lo podían hacer. Ahora, pidieron el permiso porque Jesús estaba ahí, pero ellos no son tan educados como para estar pidiendo permiso. No son ese tipo de gente. Ellos lo hacen regularmente sin permiso. Pidieron el permiso porque había una autoridad ahí. Por eso fue que pidieron el permiso. A donde voy es que cuando hablamos de que ellos no pueden crear vida, pero sí pueden manipularla, es que muchas veces pueden tomar a los animales bajo posesión demoníaca. Muchas veces demonios pueden tomar a los animales bajo una posición demoníaca. Pueden llegar a poseer a animales. Si lo hacen con los seres humanos, que somos conscientes de muchas cosas, que podemos defendernos. Ahora imagínense lo que pueden hacer con un animal. Eso sí lo pueden hacer ellos. Ellos manipulan muchas veces a los animales. Y peor aún, modifican genéticamente, biológicamente un animal. Por ejemplo, nosotros hoy en día vemos el resultado de algunos animales que han sido producto del cruce que se han hecho entre distintas razas. Esa idea no viene naturalmente del hombre. Esa idea viene de Satán, utilizando la mente del hombre para distorsionar todo el tiempo la creación de Dios. Segundo,
para hacer que el hombre haga mal su trabajo de mayordomía referente a los animales. Vemos entonces que tenemos como resultados caninos, perros biológicamente alterados, ovejas, que ese caso de la oveja clonada fue muy famoso. Entonces vemos ese caso también como ejemplo. Vemos el caso del cruce de una yegua con un mulo o viceversa, y con un burro, perdón, y sale un mulo. Entonces vemos que en ese orden de ideas ellos están modificando, alterando la genética animal. Esto también lo pueden hacer ellos. Tienen la capacidad, lo hacen, utilizan la mente, utilizan el cuerpo humano, utilizan muchas veces la ciencia, pero de crear vida de la nada no pueden hacerlo. No lo hacen. Es necesario que nosotros entendamos, amados del Señor, todos estos conceptos para que sea esto una base para poder entender entonces el concepto simbólico a donde vamos a llegar. Ok, entendiendo entonces que los animales los hizo Dios, entendiendo también que a quien Dios designó para enseñorearse en el buen sentido de la palabra sobre los animales, fue a nosotros los seres humanos, al hombre. Pero entendiendo también de manera responsable que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y que éste puede manipular a los animales en ese orden de ideas, tomarle su mente, tomarle su cuerpo, hacer posesiones demoníacas, modificarlos biológica y genéticamente. Nosotros también, en ese orden de ideas, estamos casi que obligados entonces a prestar atención, no solamente a soñar con los animales, sino también al comportamiento de dichos animales. Usted sabía que hay perros, casi no me gusta la expresión perro, pero no es malo. Hay perritos, hay caninos que muchas veces usted ha ido por una calle y no es que ellos sean bravos, no es que ellos sean, no, algunos sí, otros no, sino es que muchas veces hay entidades demoníacas que cuando un hijo de Dios pasa por cierto lugar, toma posesión o ejerce control de la mente de esos irraciocinios del animal para atacar precisamente al Hijo de Dios. Esto lo utilizan mucho en la brujería. Por eso es que bajo el concepto brujería pueden enviar un sapo a una casa, una rana a una casa, y la persona se pregunta, pero ¿y por dónde entró este sapo? ¿Por dónde entró esta rana? Y mira, ¿y este sapo qué hace montado allá? Son brujerías, son hechicerías, amados del Señor. Por favor, me confirman el sonido. Alguien me dice que se corta. Me confirman, por favor. Escriba ahí en los comentarios, me confirma. Ok, bueno, al parecer está bien. Tendrías que analizar el sonido tuyo allá, Sandra. Ok, amados del Señor, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que analizar entonces el comportamiento de los animales. Nosotros como cristianos regularmente intentamos solamente analizar el contexto de la gente que está a nuestro lado. ¿Será que este es satánico? ¿Será que este es brujo? ¿Será que este? Pero estamos ignorando que el enemigo puede utilizar también a los animales. ¿A usted no le ha dado alguna vez la impresión de que usted está en su casa y entra una mariposa, entra un animal, dicho XY animal, y usted no se siente como cómodo? Usted no se siente cómodo con ese animal, no se siente cómodo. Y no hablo de una comodidad de pronto que no le guste ese tipo de animales, no, es algo espiritual. Usted se siente incómodo con ese animal. De hecho, usted a veces de pronto está dormido y se despierta y ve que su gato lo está observando mientras que usted estaba dormido. Y justo en ese instante usted no se siente cómodo.
precisamente porque las tinieblas es bastante probable que esté utilizando la mente, los ojos o esté utilizando el cuerpo de ese animal. Es necesario hablar y aclarar todo esto para que tengamos un concepto claro hacia dónde vamos, amados del Señor. Por eso quiero enseñarles algo antes de empezar a entrar al segundo tema, al segundo punto, y es la necesidad que usted debe de crearse de orar por sus mascotas, de orar por sus animales. A mí me pasó, el Señor me regaló una gata, y usted permítame que traiga el ejemplo, hay tiempo. El Señor me regaló una gatica, y esa gatica pequeñita, yo la rescaté, estaba abandonada, y en un culto de jóvenes, ella se salió para donde estaban los muchachos, y una joven bastante corpulenta, sin querer la pisó, y era apenas pequeñita. Usted se imagina el desastre. Yo la tenía así, ella quedó cuadraplégica, y yo la tenía, yo la alimentaba y oraba por ella, y el Espíritu Santo me instó, grábala porque para que sea de testimonio, porque la voy a levantar. Y fue verdad, el Espíritu Santo la levantó. El Espíritu Santo la levantó. En ese orden de ideas, ella se pudo levantar, se pudo restaurar, creció. Yo le llamé milagro porque era un milagro lo que el Señor había hecho. Mi gata se llamaba Milagro, yo no quería fiesta con mi gata era mi adoración, mi gata era como si fuera una hija para mí. Yo le hablaba chiquitico, yo la quería, yo estaba pendiente de ella me quería mucho también a mí. Yo lo sé porque uno se da cuenta de eso en los animalitos. Entonces, amados del Señor, resulta que yo tengo un sueño, y en el sueño yo veo que mi gata está tirada, muerta, está tirada. Ya tenía como varios días de estar muerta, tirada allí. Pero lamentablemente, amados del Señor, por no tener este tipo de conocimiento, de experiencia, no hice lo necesario. No oré, no intercedí, no reprendí, no ungí mi mascota. Un día de esos salgo a trabajar. Yo siempre se la encomendaba a mi esposa, le decía a mi esposa, pendiente de la gata, mis hijos pendiente de la gata. Y yo me fui a trabajar, y cuando regreso pues me encuentro con una triste noticia. Todavía es muy difícil para mí. Me encuentro con una triste noticia de que en una finca cerca de donde yo estaba viviendo, habían unos perros pitbull que no les habían dado una muy buena educación, y eran muy agresivos, y partieron la cadena con la cual estaban amarrados, y salieron corriendo, llegaron a una de las calles del barrio aledaño, y en lo que encontraron fue mi gata. La gente me dice que uno de esos perros llevaba a mi gata en el hocico, y hasta ahí llegó mi gata. Más nunca se supo de la gata. Yo fui, investigué, y pues ellos habían matado, ese canino había matado a mi gata, le había dejado tirado por allá, cerca donde él vive. Fue una situación bastante dura, bastante difícil para mí, pero Dios me había advertido. Lastimosamente pues no tenía el conocimiento que tengo ahora, y yo debía de haber intercedido, debía de haber orado, intercedido, tomar los requerimientos necesarios. Ahora, yo entiendo que el animalito que hizo el daño, pues a final de cuentas también es un animal. Entonces, amados del Señor, cuando usted tenga este tipo de sueños, donde usted ve que su mascota es lastimada, donde usted ve que su mascota es muerta, lo más probable es que sea un ataque certero hacia su mascota. Cuando el enemigo ve que no puede tocar tu vida, muchas veces va a intentar, dice la Escritura, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, él está dando vuelta, buscando a ver si no puede tocar tu vida, no puede hacerte daño a ti. Va a intentar hacerte daño por otros medios.
va a intentar causarte tristeza por otros medios. Y eso nosotros tenemos que tener en claro para poder contrarrestar ese tipo de ataques. Ahora bien, entendiendo que el enemigo definitivamente puede atentar contra los animales, puede manipular, puede modificar, puede dañar, es necesario que nosotros entendamos en este segundo punto lo que la Biblia trata de decir al referirse al término de animales impuros o animales inmundos. Y para eso vamos a tomar la cita bíblica de Levítico, capítulo 11, por favor, en lo posible. Levítico 11, desde el verso 1 hasta el verso 47. Nosotros vamos a encontrar todo un listado de los animales. De hecho, el título dice animales impíos e inmundos. Animales impíos e inmundos. Este es el texto insignia que utiliza la gente que no escudriña a profundidad, alguna gente interpretadores de sueños, otros profetas, que ellos utilizan este texto para decir que hay unos animales cargados de malignidad. Es decir, que la tiniebla no va a poseer a una gallina, pero sí va a poseer a una serpiente, porque la serpiente tiende a ser un poco más maligna. Y esto es un concepto hasta cabalístico, de mística judía, pero no, lo que este texto más bien habla así de un listado de animales sobre los cuales Dios le prohíbe. Lo que le prohíbe al pueblo es de comerlos, de que no sean usados para el sustento humano. Entonces, cuando habla de animales impuros, animales inmundos, se le denomina animales impuros, inmundos, no catalogados por una malignidad, sino más bien porque simple y llanamente no están aptos o no fueron hechos para el consumo humano. Simplemente por eso, porque entendemos que hay un ecosistema y que dentro de ese ecosistema todos los animales cumplen una función. Y hay animales que la función de ellos es mantener un equilibrio de ese ecosistema. Por poner un ejemplo, fácilmente podría ser el ejemplo de la araña. La araña pensamos que puede ser una plaga, que puede ser un animal no deseado, pero si usted se quiere dar de cuenta si un ecosistema es sano o no es sano, basta con que usted dentro de ese ecosistema vea que hay arañas o hormigas. Si usted encuentra arañas o hormigas biológicamente, ese ecosistema es un ecosistema sano. ¿Por qué? Porque lo que hace la araña es acabar con la sobrepoblación de plagas, como el mosquito, bichitos, cositas así. Entonces, ¿para qué? Para manejar un equilibrio. Por ejemplo, los ratones, las ratas. Para los ratones y controlar la sobrepoblación, que esto inclusive en escenarios antiguos tuvieron a punto hasta de destruir imperios, la sobrepoblación de ratas, de ratones. Y una solución bastante práctica en aquella época fueron los gatos monteses. Y hoy, al día de hoy, serían los gatos domésticos. Pero entonces vemos que estos gatos domésticos cumplen un rol, que lo que hacen es manejar un equilibrio, dentro del ecosistema. Entonces, si le permitimos a los seres humanos que se coman esos animales, vamos a tener un problema serio dentro del ecosistema. Vamos a tener sobrepoblaciones de roedores, de algunos tipos de animales, que lo mejor, que cumplen una función también, pero que lo mejor es que estos se mantengan regulados. Ahora, entendiendo también de qué ellos se alimentan,
y que esto, al ellos alimentarse, están ingiriendo también los gérmenes, están ingiriendo también la genética, los genes, y esto sabemos que los genes guardan no solamente la información motriz concerniente a las cualidades y características, sino que también guarda muchas veces las enfermedades y todas estas cosas así. Entonces, de una manera Dios nos está librando a nosotros de que haya sobrepoblación de distintos animales. De otra manera Dios nos está librando a nosotros de que nos veamos perjudicados con algunos tipos de enfermedades. Que esos animales tienen su sistema inmune preparado para soportar eso, pero que nosotros no. Entonces, por eso es que la Biblia en Levítico, capítulo 11, verso 1 al 47, habla de animales impuros o animales inmundos, simple y llanamente porque no están hechos para el consumo humano. No pueden. Simplemente eso, pero no porque tengan una malignidad en ellos, ni más faltaba lo que hasta los animalitos no se nos salvan a nosotros. No nos cansamos de señalarnos entre nosotros mismos a los pobres animales. Entonces, amados del Señor, es necesario entender todos estos conocimientos de manera básica para llegar a un punto clave. Pastor, ¿qué significa entonces cuando yo sueño con animales? Ok. Todo esto fue necesario hablarlo para que usted, desde aquí en adelante, logre manejar una diferencia entre lo natural y lo espiritual. Lo natural está sujeto a unas leyes naturales. Como le acabé de explicar, Dios hizo a los animales, nosotros somos mayordomos de los animales, el enemigo puede alterar, modificar, manipular. Cuando se habla de animales impuros, simplemente es que esto lo que obedece es que no están aptos para el consumo humano, pero también hay una cara de la moneda espiritual, hay una perspectiva espiritual. Y dentro de esta perspectiva espiritual hay una línea, y es la línea simbólica. Es la línea simbólica. Un ejemplo de simbología o de espiritualidad con los animales sería Lucas capítulo 10, verso 19. Déjenme ver si lo encuentro un momentico aquí. Lucas capítulo 10, verso 19. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ok. Pastor, eso puede sonar contraproducente, sí. Hasta cierto punto, si no hubiésemos escudriñado lo que acabamos de hablar, quizás hubiese sido un poco contradictorio para nosotros, pero ya tenemos un conocimiento básico. Definitivamente este texto no está hablando, cuando dice de pisar serpientes y escorpiones, no está hablando de los animales que Dios hizo, aunque sabemos que este tipo de animales puede ser peligroso. No está hablando de los animales que Dios hizo. ¿Por qué? Si Lucas 10, 19, porque al final del verso dice, y toda fuerza del enemigo. Ok. Si nosotros pensamos que es de manera literal, entonces estamos creyendo que el enemigo tiene la capacidad de hacer los escorpiones, la serpiente y algunos tipos de animales. Y ya quedó por la palabra demostrado que no es así. Ok. Lo segundo es que si nosotros pensamos de manera literal que debemos estar pisando esos animalitos y matándolos y maltratándolos y etcétera, a pesar de que al día de hoy nosotros tenemos que tomar algunos requerimientos respecto a algunos animales peligrosos, eso es verdad. El tema es que eso contradice entonces el segundo punto donde Dios nos puso como mayordomo, y lo que tenemos que hacer es cuidar precisamente a los animales. Ok, entonces más bien no será que esto está hablando de una malignidad que hay en estos dos tipos de animales, pastor, como lo es la serpiente. Recuerde que también fue la serpiente la que
no hay una malignidad en ellos. Entendemos que los animales pueden ser manipulados por el enemigo e incluso hasta poseídos, pero esto lo que los convierte a ellos como animales simplemente es una víctima. Ok, entonces tampoco está hablando en ese concepto. Entonces, ¿bajo qué concepto está hablando, pastor? Bajo un concepto espiritual, bajo un concepto simbólico. Y era necesario, para acá dice Sandra que las cucarachas son feas. Son horribles, pero son animales y Dios los hizo. Ok, llamados del Señor. Y nosotros tenemos que tomar los requerimientos necesarios para que no se llene de plaga nuestra casa. Eso es verdad, pero eso es otro tema. El tema es, amados del Señor, que cuando se habla de animales en la Biblia y vamos a traer los animales a los sueños, tenemos que tratar de hacerlo bajo un concepto espiritual y simbólico. Escuche, tenemos que tratar de hacerlo bajo un concepto espiritual y simbólico. Así como Jesús usó esta metáfora aquí, así nosotros también tenemos que entender que cuando se nos habla a nosotros de animales en los sueños, en un 90% esto tiene que ver con conceptos espirituales o con conceptos simbólicos. Conceptos espirituales o conceptos simbólicos. Y sí que los animales aparecen en los sueños para intentar Dios decirnos cosas a través de ellos. Ok. Entendiendo nosotros este concepto, amado del Señor, cabría entonces la posibilidad de hablar desde aquí en adelante sobre la simbología. La simbología. La simbología es extremadamente importante para nosotros poder discernir, descubrir, interpretar un sueño que involucre animal. Porque cuando nosotros soñamos con un sueño que involucra animal, ya sabemos que no es que Dios esté diciendo que ese animal es maligno, sino que más bien Dios está mostrando al animal como un concepto simbólico, como un concepto simbólico. Ahora, ese concepto simbólico tiene un pie o una base, y la base de ese concepto simbólico es la naturaleza del animal que veo. La naturalidad del animal que veo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no tiréis las perlas a los cerdos. Pregunto, con lo que hemos aprendido, ¿está hablando de cerdos de manera literal? Si estuviera hablando de cerdos de manera literal, entonces eso contradice todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos visto. No está hablando de cerdo de manera literal. Más bien, se está usando al cerdito de manera simbólica para representar el pensamiento de ciertos individuos. Se está utilizando el cerdito de manera simbólica para representar el pensamiento de ciertos individuos. Entonces, por eso dice la Escritura, no tiréis las perlas a los cerdos. Lo que está diciendo es, no tiréis las perlas a cierto tipo de gente. Pastor, ¿cómo así? Sencillo, analicemos, como les digo, analicemos la naturaleza del cerdo. El cerdo tiene una naturaleza bastante particular. Usted puede intentar domesticarlo, pero si usted se descuida y hay un charquito cerca de la casa, lo más probable es que nuevamente se ensucie, se embarre toditico en ese charco. O sea, es decir, son personas que tienen su pensamiento cerrado y que lo único que ellos quieren es hacer lo que a ellos les gusta, arrastrándose en el lodo, en el lodazal, ensuciándose. Y esto representa práctica de pecado, mundo, etc. ¿Sí ve? Que es fácil interpretar un sueño que involucra animal. Involucra animal. Entonces usted siempre váyase a la naturalidad, a la naturaleza del animal. Voy a poner otro ejemplo. Si alguien sueña con un toro, usted sabe cómo hacen los toros cuando quieren atacar, que ellos empiezan con las patas hacia así. Y a bramar así. Haga de cuenta un toro.
Ok, si usted sueña con un toro en esa esencia, por los conceptos que se han expuesto, tú tienes que descartar que no te están diciendo que el toro es maligno. No, ya eso está descartado. No te están diciendo tampoco que quizás de manera literal te vas a encontrar con un toro. Y por eso dije que un 90%, porque puede ser un concepto literal si usted está en una finca, en un monte. Te están diciendo que te vayas a la naturalidad, a la naturaleza del animal. Está hablando de un animal irracional. Está hablando de un animal territorial. Está hablando de un animal que todo lo soluciona con los golpes. Con los golpes. En este orden de ideas, usted entonces fácilmente deduce que es una persona o que es una entidad maligna, capaz de ocasionar daños a nivel del cuerpo, capaz de hacer laceraciones, que es una persona altamente territorial, que es alguien que quiere atacar, que es alguien que quiere golpear. ¿Sí ve? De esa manera sencilla, práctica, nosotros podemos interpretar un sueño. ¿Sí ve? Referente al tema de animales. Ahora, si usted sueña con un pavo real, y vamos a hacer el ejemplo, voy a habilitar el micrófono. Si usted sueña con un pavo real, alguien que por favor me explique, me hable sobre la naturalidad del pavo real, las características de un pavo real, lo natural de un pavo real. Vamos a ver, ¿quién se anima? Levante la mano, habilite su micrófono y aporte algo, por favor. Quien levanta la mano puede fluir, puede hablar. Sí, sí. Suele ser por lo que describe un animal elegante. A él le gusta mostrar su elegancia. Ok, entonces vamos a traer esa naturaleza de ese animal a una persona. ¿Qué tipo de persona podemos fácilmente nosotros comparar con este animal? ¿Será que podemos comparar a alguien que lastimosamente esté perdido en la indigencia con este tipo de animal? Seguramente no. No cabe. No cabe. Debe de ser una persona que tenga una posición. ¿Sí ve? Alguien que tenga una posición. Ahora, si yo veo que hay 2 o 3 hermanas de la iglesia al lado del pavo, fácilmente ustedes podrían entonces decir que ese pavo puede referirse a un líder de una iglesia. Mire qué fácil es, ¿vio? Traiga la naturalidad del animal de manera simbólica, tráigalo acá. ¿Sí ve? Entonces, nosotros tenemos que, para poder interpretar los sueños que tengan que ver con animales, nosotros tenemos que no solamente tener estos conceptos prácticos que se expusieron en cuenta, sino que además siempre tenemos que acudir a la naturaleza de dicho animal. Porque cuando tú sueñas con un animal, lo que Dios te está diciendo es, mira cómo es ese animal, mira la naturaleza de ese animal, analiza las características de ese animal, porque estoy utilizando ese animal para representar a una persona o a una entidad maligna. Estoy utilizando ese animal para representar a una persona o a una entidad maligna. Ahora, mire el caso del sueño del faraón. Faraón soñó con 7 vacas, ¿cierto? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Ok, pastor, pero, y entonces si analizamos la naturaleza de las vacas, no estaba hablando en este caso de personas. No estaba hablando en este caso de personas. No, porque hay un común denominador dentro de ese sueño, que no es el animal, no son las vacas, es el número 7.
porque habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Sí ve? Pero si en el sueño el común denominador o el centro, el eje del sueño gira en torno a un animal, lo más probable entonces que esté hablando de un tipo de persona o una entidad en el peor de los casos. ¿Sí ve? Pero si ya hablamos de que hay 3 osos, puede que el común denominador entonces no sea el oso, sino que el común denominador sea el número 3. Pueden ser 3 días, pueden ser 3 meses, pueden ser 3 hombres, pueden ser, en fin, habría que analizar todos los detalles dentro del sueño. Todos los detalles dentro del sueño. ¿Quién recientemente ha tenido un sueño que sea bastante corto con animales? Y vamos a intentar interpretarlo entre todos. Quien haya tenido un sueño con animales, levante la mano y cuente el sueño. Si no, yo me invento uno, no se preocupe. Buenas noches. Sí, fuerte y claro, Sandra. Sandra, no te escucho, Sandra. Eh, está hablando Michelle. Ok, te escucho, Michelle, claro que sí. Ujú. Ok, ok. Bueno, vamos a quedarnos con el primer sueño. Me alegra que te haya ido bien, que haya podido discernir a tiempo y precisamente pues eso es lo importante de estos tipos de estudios también, de que sean también de bendición pues para tu vida. Gracias
a Dios, pues pudiste tener la sabiduría para tomar las decisiones oportunamente. Bueno, hablaba de dos perros que llegaban a tu casa, a la terraza de tu casa, y se asentaban en la terraza de tu casa. Hablas de un perro negro y otro pues de otro color que no alcancé a escuchar bien. Ok, el tema es que si analizamos la naturaleza, a uno negro y uno blanco, si analizamos la naturaleza de los animales, hasta cierto punto, pues un perro puede estar merodeando, ¿cierto? Puede estar merodeando, pero un perro, aunque ellos suelen ser un poco atreviditos muchas veces, justo al punto de llegar dos, ya es algo raro. De llegar dos es algo raro. De llegar uno blanco y uno negro, entonces se está añadiendo aún algo más raro al sueño. Que ellos se asienten en tu terraza simboliza entonces que quieren tomar posición. Cuando alguien se asienta es porque quiere tomar posición de ese terreno. Entonces nosotros de manera sencilla, fácil, podemos analizar de que quizás el sueño está hablando de dos personas que tienen la facilidad muchas veces de llegar a tu casa o que por lo menos están empezando a acercarse a ti. El que estén en la terraza simboliza que se están empezando a acercar a ti. ¿Sí ve? Ahora, si yo si yo entiendo que los dos animales se están intentando acercar a mí y que yo puedo entender que son dos personas, sí, amor, me concentra, gracias, que son dos personas, entonces estas personas tienen que ser conocidas. Ahora, el que uno sea blanco, el blanco está asociado con lo divino, pero cuando hablamos de perros en la Biblia, los perros son considerados animales impuros, inmundos, es decir, que no están para el sustento humano. Y todo lo que es considerado inmundo, que no está hecho para el sustento humano, hablando de animal, está hablando de una espiritualidad mala. Es decir, en conclusión, el sueño puede revelar dos personas, una que se viste de blanco pero sigue siendo perro, es decir, una persona que aparenta ser bueno pero es malo, y este que aparenta ser bueno y es malo está atrayendo a otro. Entonces, en ese orden de ideas, este sueño puede revelar dos personas. Ahora, la Biblia habla que así como el perro vuelve al vómito, así también el impío vuelve a hacer lo malo. Entonces está hablando de un tipo de gente en específico que quiere llegar a ti, que quiere llegar a tu vida, quiere acercarse. Y en ese orden de ideas nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces fíjese cómo nosotros podemos tomar un sueño que involucra animal y de manera simbólica asociarlo con algunos tipos de gente. Siempre y cuando nosotros aprendamos a analizar los detalles que están dentro del sueño. Es importante analizar todos los detalles que están dentro del sueño. Sabemos que el soñar con el animal es el centro. El animal es lo que Dios intenta decir. El animal es la característica que Dios muestra de una persona. Pero los detalles pueden ser la circunstancia o puede ser el accionar. De esa persona. Voy a tomar un ejemplo bastante práctico. Fíjate que yo soñé fue con que, y yo casi no sueño, sueña mi esposa, yo lo que hago es interpretar, pero soñé hace unos días que yo abría la puerta de mi casa
que mi casa estaba en un alto y que de la puerta hacia afuera era oscuro, pero de la puerta hacia adentro era claro. Y que cuando yo abrí la puerta de mi casa, escucha bien, cuando yo abrí la puerta de mi casa, había una serpiente extendida en la terraza de mi casa. Había una serpiente extendida en la terraza de mi casa. Ok, está bien. Yo supe que tenía que estar al pendiente de las personas que llegaran entonces a mi terraza, a mi casa, justo. Y llegó una pareja. Llegó una pareja y se asentaron justo en la terraza de la casa. Mientras hablaba con ellos, yo pude discernir entonces lo que había en ellos. Lo que había en ellos. En este orden de ideas nosotros podemos asociar muchas veces el animal con una persona, pero las circunstancias, los detalles del sueño, lo podemos asociar a las circunstancias. Si ve de esta manera, nosotros poder ir discerniendo lo que significa entonces tener un sueño con un animal. Tener un sueño con un animal. Yo quisiera que alguien más se animara a contar un sueño con un animal, pero ojalá sea un sueño corto. Si no es un sueño corto, por favor, no lo cuente. Cindy, tiene el uso de la palabra. Buenas noches, bendiciones. Sandra, ok. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Okay. Ok, bueno, me alegra mucho que ya hayas tenido la interpretación del sueño, que tengas ese sentir
respecto a comprender el sueño. Definitivamente puede revelar personas influenciadas por las tinieblas. Y fíjese que esto puede suceder. A menudo las serpientes suelen representar entidades malignas, demoníacas, pero también pueden representar personas bajo la influencia del enemigo. Y esto lo vemos en Génesis cuando la serpiente fue poseída por Satanás. La serpiente fue poseída por Satanás. Entonces, Satanás poseyó un cuerpo, el cuerpo de la serpiente. Entonces, en este orden de ideas pueden ser personas que están bajo la influencia del enemigo. Si has tenido ese fuerte sentir, pues es así. Entonces, amados del Señor, el tema es que cuando nosotros vayamos a analizar un sueño que involucra animal, nosotros por lo general lo primero que tenemos que hacer es analizar la naturaleza de ese animal. 2, analizar los detalles que estén dentro del mismo sueño. Si es un animal en específico, puede que hable de una persona o puede que hable de una entidad maligna. Si el animal se repite 2, 3, 4 veces el mismo animal, puede entonces que ya el común denominador no sea el animal, sino las veces que se repite. Entonces esté hablando de números. El color del animal también tiene una connotación dentro de la interpretación. Por ejemplo, no es lo mismo soñar con un perro negro, que ahorita veíamos un ejemplo de ese sueño, que soñar con un perro blanco. No es lo mismo. No es lo mismo soñar con una serpiente amarilla que con una serpiente verde. Entonces, para esto no nos podemos acelerar tampoco porque nos perdemos. Para eso, dentro de este diplomado estaremos viendo también el significado de soñar con colores. Y entonces, conociendo el significado de soñar con colores, vamos comprendiendo también y uniendo el significado de soñar con sueños. Entonces, amados del Señor, en conclusión, cuando nosotros soñamos con animales, tenemos que sacarnos de la cabeza de que es porque tienen cierta malignidad y que debemos de cuidar de manera literal de ellos. O que debemos de aceptar ciertos agüeros, de no tener un gato negro en casa, de no comernos una gallina negra guisada, no, nada de eso, sino que más bien llevar eso a un concepto espiritual, a un concepto simbólico. Y empezar interpretando el sueño, analizando las características propias del animal, analizando la naturaleza del animal y asociando eso a un tipo de persona en específico. Luego, analizar los detalles dentro del sueño. Y de esta manera puedo ir entonces armando el rompecabezas de la interpretación, armando esa interpretación que estoy necesitando. Amados del Señor, vamos a conceder un espacio para preguntas, sugerencias, comentarios, no para sueños, porque ya el tiempo se nos ha agotado, sino para comentarios, para preguntas. Ojalá sean preguntas muy importantes dentro del mismo tema. Así que quien quiera formular una pregunta, levante la mano y tiene el uso de la palabra. Grace, ¿quieres formular una pregunta? Buenas noches. No entiendo muy bien tu punto. ¿Me podrías ayudar un poco, por favor?
Ok. Ujú, ujú. Ok.